¿Y si no eres tu mente? ¿Quién eres en realidad? El sendero del ser, introducción al despertar. Cuando Buda pronunció las palabras "cuando observas que no eres tu mente, ocurre el despertar", no estaba ofreciendo una frase para decorar libros ni para alimentar la curiosidad intelectual. Estaba señalando el punto exacto donde la conciencia rompe su jaula más antigua. No hablaba de una idea nueva, hablaba de una experiencia eterna. Durante toda la vida, el ser humano aprende a identificarse con una voz interior que no se detiene, una voz que comenta todo lo que ocurre, que interpreta cada experiencia, que juzga cada emoción y que convierte cada recuerdo en una definición. Esa voz parece íntima, cercana, familiar, y por eso rara vez es cuestionada. Desde niños aprendemos a decir yo soy seguido de un adjetivo, de una herida o de una historia, yo soy así, yo soy malo para esto, yo soy diferente, yo soy débil, yo soy fuerte. Poco a poco esa narrativa se convierte en identidad. El ser humano ya no vive desde lo que es, sino desde lo que cree ser. En el sendero del ser comprendemos que esta identificación es el sueño más profundo de la humanidad, creer que somos la voz que habla en nuestra mente. Por eso la frase de Buda no es poesía, es medicina. Señala el instante en que algo se separa dentro de nosotros, la voz y el que escucha, el pensamiento y la conciencia, la historia y la presencia. Allí comienza el verdadero camino espiritual, no como una búsqueda de algo externo, sino como un reconocimiento interior. El despertar no es una huida del mundo, es una reconciliación con la realidad. No es una negación de la mente, es un cambio de lugar interior. Ya no vivimos dentro del pensamiento, sino desde la conciencia que lo observa. Este reconocimiento es sutil, pero su efecto es profundo, porque desmonta la raíz del sufrimiento psicológico, la confusión entre lo que ocurre en la mente y lo que somos en esencia. El sendero del ser, la mente como arquitecta de la ilusión. La mente es una constructora incansable de mundos internos. Construye imágenes, palabras, recuerdos, expectativas. Construye mapas de la realidad y luego cree que esos mapas son la realidad misma. En el sendero del ser entendemos que la mente no es mala, es necesaria para orientarnos en el mundo material, pero no fue diseñada para definir quién somos. Su función es organizar, comparar, analizar, anticipar. Sin embargo, cuando el ser humano se identifica con ella, la mente se convierte en una fábrica de ilusiones. Teje el pasado y lo convierte en identidad. Teje el futuro y lo convierte en amenaza o promesa. Teje el presente y lo convierte en un medio para llegar a otra cosa. Así, el ahora deja de ser vivido y se convierte en tránsito. La mente crea tiempo psicológico, revive heridas antiguas como si estuvieran ocurriendo ahora y anticipa escenarios futuros como si ya fueran reales. De ese modo, el ser humano vive atrapado entre lo que fue y lo que podría ser, olvidando lo único que realmente es, este instante. La ilusión no está en pensar, sino en creer que el pensamiento es la verdad absoluta. La mente dice esto soy yo y el ser humano lo acepta sin cuestionar. Se vuelve prisionero de una interpretación. Vive dentro de su propio relato. Y cuanto más se aferra a él, más se separa de la experiencia directa de estar vivo. La mente describe la vida, pero no la vive. La mente explica el amor, pero no es el amor. La mente analiza el dolor, pero no lo sana. En el sendero del ser reconocemos que trascender la mente no significa destruirla, sino devolverla a su función natural, servir a la conciencia en lugar de suplantarla. Cuando la mente ocupa el lugar del ser, la vida se vuelve pesada. Cuando la conciencia ocupa su lugar, la mente se vuelve ligera. El sendero del ser, el nacimiento del observador. Existe un momento decisivo en el camino interior, cuando descubres que puedes observar tus pensamientos. No ocurre por esfuerzo, ocurre por atención. Un día notas que dentro de ti hay un diálogo constante, una narración silenciosa, y al mismo tiempo hay algo que escucha esa narración. Ese algo no comenta, no juzga, no argumenta. Solo ve. Esa capacidad de ver es conciencia. En el sendero del ser llamamos a esto el surgimiento del testigo interior. Es un cambio de posición interior, ya no estás dentro del pensamiento, estás frente a él. Este descubrimiento es profundamente transformador porque rompe la fusión entre pensamiento e identidad. Empiezas a darte cuenta de que el pensamiento aparece y desaparece, mientras que el que observa permanece. Lo que aparece no puede ser lo que eres. Si observas el miedo, no eres el miedo. Si observas la tristeza, no eres la tristeza. Si observas la confusión, no eres la confusión. Eres el espacio donde todo eso ocurre.
Este reconocimiento no te aleja de la vida, te acerca a ella con mayor profundidad. Ya no reaccionas de forma automática, comienzas a responder desde la presencia. El observador no huye de la experiencia, la abraza con lucidez. Y esa lucidez es el inicio del despertar. El testigo interior no es frío ni distante, es profundamente compasivo, porque al observar sin juicio permite que lo que duele se exprese sin convertirse en identidad. Allí comienza la verdadera sanación. El sendero del ser, la identificación como raíz del sufrimiento. El sufrimiento humano no nace de la emoción, sino de la identidad construida alrededor de la emoción. El dolor físico o emocional es parte de la vida, pero el sufrimiento psicológico surge cuando el dolor se convierte en definición. Cuando la mente dice yo soy este dolor, el dolor se vuelve permanente. Cuando dice yo soy mi herida, la herida se convierte en destino. En el sendero del ser comprendemos que la emoción es energía en movimiento, no esencia. Viene y se va, como las olas en el mar. Pero cuando el mar se confunde con la ola, cree que ha dejado de ser mar. La identificación es ese error sutil, creer que lo que pasa es lo que eres. Por eso el miedo pesa más cuando se convierte en identidad. La tristeza se vuelve más oscura cuando se vuelve nombre. La culpa se vuelve más pesada cuando se vuelve historia personal. La observación consciente no elimina la emoción, la purifica. La transforma en experiencia sin convertirla en identidad. Permite sentir sin ahogarse, vivir sin perderse, atravesar sin convertirse en herida. Así, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. La conciencia no niega el dolor, lo sostiene. No huye del miedo, lo ilumina. No reprime la tristeza, la atraviesa con presencia. El sendero del ser, el despertar no es callar la mente, es verla. Despertar no es silenciar la mente por la fuerza, porque la mente es parte de la naturaleza humana. Despertar es dejar de creer que pensar es existir. La mente seguirá produciendo ideas, imágenes y palabras, pero ya no ocupará el trono interior. En el sendero del ser usamos la imagen del río y la orilla para comprender esto. El río es la mente en constante movimiento. La orilla es la conciencia que observa. Cuando estás dormido espiritualmente, crees que eres el río y te arrastra la corriente. Cuando despiertas, descubres que eres la orilla y puedes ver el río pasar. El río puede traer aguas claras o turbias, pero la orilla no se convierte en agua. Así ocurre con los pensamientos, pueden ser luminosos u oscuros, pero no definen lo que eres. Ver la mente es devolverle su lugar natural. Es permitir que pienses sin convertirte en lo pensado. Esta es la verdadera libertad interior. No huir del pensamiento, sino no quedar atrapado en él. El despertar es pasar de ser contenido a ser espacio, de ser forma a ser presencia. El sendero del ser, el silencio como puerta a la presencia. Entre un pensamiento y otro existe un intervalo. Ese intervalo suele pasar desapercibido porque la mente se apresura a llenarlo. Pero en ese espacio no hay carencia, hay plenitud. En el sendero del ser entendemos que ese espacio es la huella directa del ser. Allí no hay historia, no hay comparación, no hay defensa. Solo hay presencia. El silencio interior no se fabrica con técnicas, se revela cuando se abandona la persecución del pensamiento. Cuando dejas de buscar respuestas mentales, aparece una comprensión más profunda que no viene de las palabras. Ese silencio no es vacío muerto, es un vacío vivo, fértil, consciente. Es el lugar donde no tienes que sostener una imagen de ti. Allí descansas de ser alguien. Y ese descanso es sanador. Porque la mente cansa al ser cuando lo obliga a sostener un personaje todo el tiempo. En el silencio no hay obligación de ser, solo permiso para existir. El sendero del ser, el falso yo y el ser real. La mente construye un yo psicológico a partir de nombre, memoria, roles sociales y experiencias emocionales. Ese yo cree que necesita protegerse porque se siente incompleto. Cree que debe competir porque se siente insuficiente. Cree que debe demostrar porque teme desaparecer. En el sendero del ser reconocemos que ese yo no es malo, es un mecanismo de supervivencia, pero no es la verdad última. El ser real no necesita defenderse porque no es una forma que pueda ser atacada. No necesita compararse porque no es un objeto. No necesita validación porque no es una imagen. El despertar no destruye al falso yo, lo coloca en su lugar. El personaje sirve para interactuar con el mundo, pero no gobierna la esencia. Cuando el falso yo manda, la vida es lucha. Cuando el ser guía, la vida es camino.
La mente organiza la experiencia, pero la conciencia la vive. El sendero del ser, la observación como práctica viva. Observar es un acto espiritual sencillo y profundo. No es analizar ni corregir, es permitir. Es ver el pensamiento surgir sin seguirlo. Es sentir la emoción sin convertirla en identidad. Es escuchar la mente sin discutir con ella. En el sendero del ser comprendemos que la conciencia no necesita imponer silencio, solo necesita estar presente. Cuando hay observación, la mente se ordena sola, como un lago que se calma cuando el viento cesa. La observación no es pasiva, es lúcida. Es una forma de amor interior. Porque miras lo que ocurre en ti sin condenarlo. Y esa mirada transforma. Donde hay conciencia, la confusión se disuelve. Donde hay presencia, la fragmentación se integra. El sendero del ser, despertar no es ser perfecto, es ser lúcido. El despertar no te convierte en alguien ideal, te convierte en alguien real. Seguirás teniendo emociones, pensamientos y desafíos, pero ya no te perderás en ellos. Ya no serás la tormenta, serás el cielo que la contiene. Ya no serás el miedo, serás la luz que lo ve. En el sendero del ser llamamos a esto lucidez, ver sin deformar, sentir sin ahogarte, vivir sin huir. La vida deja de ser una guerra interna y se vuelve una experiencia consciente. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te divides contra ti mismo. El sendero del ser, cierre y llamado a la conciencia. Cuando observas que no eres tu mente, no te conviertes en algo nuevo, recuerdas lo que siempre fuiste antes de pensar quién eras. No eres tu historia, no eres tus heridas, no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa. Y cuando esta verdad deja de ser una idea y se vuelve experiencia, ocurre el despertar. No como un evento espectacular, sino como una comprensión silenciosa que reorganiza tu vida desde dentro. En el sendero del ser no buscamos cambiar la mente, buscamos ver más allá de ella. Porque cuando ves más allá de la mente, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un camino interior. Y ese camino no va hacia afuera, va hacia adentro. Porque cuando observas que no eres tu mente, ocurre el despertar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al Sendero del Ser, deja tu comentario con tus reflexiones o experiencias. Y comparte este video con quienes estén listos para mirar más allá de la mente y descubrir quiénes son realmente. Tu participación ayuda a que más personas despierten y conecten con su ser interior.